Bienvenidos a una edición más de su noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Jaime Sevilla y estas son las noticias. El Papa Francisco se dirige a los religiosos de América Latina y les dice que hay que inculturizar la fe y evangelizar la cultura. Queridos hermanos y hermanas, Francisco envió este mensaje a los participantes al Congreso Virtual de la Vida Religiosa de América Latina y el Caribe. Allí señaló que es importante dejarse impregnar por la cultura local, pero sin caer en ideologías. Cuando no se da esta inculturación, la vida cristiana y más la vida consagrada termina en las posturas gnósticas más aberrantes y más ridículas. Lo hemos visto, por ejemplo, en el mal uso de la liturgia, por ejemplo. Lo importante es la ideología y no la realidad de los pueblos. Y eso no es evangelio. No se olviden del binomio. Inculturizar la fe y evangelizar la cultura. El Congreso es virtual y sobre la mesa hay distintas cuestiones, desde talleres sobre prevención de abusos sexuales hasta conferencias sobre el sentido de la vida religiosa. Buen encuentro. El Papa Francisco durante su Ángelus pide que se respete a la tan sufrida población afgana después de que el talibán tomara el poder. El Papa manifestó abiertamente su preocupación por la crisis en Afganistán, donde los talibán han vuelto a tomar el poder. Mi unisco all'unanime preoccupazione per la situazione in Afghanistan. Vi chiedo di pregare con me il Dio della pace affinché cessi il frastuono delle armi e le soluzioni possano essere trovate al tavolo del dialogo. Solo così la martoriata popolazione di quel paese, uomini, donne, anziani e bambini, potrà ritornare alle proprie case, vivere in pace e sicurezza nel pieno rispetto reciproco. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió a los talibán que negocien en buena fe y según los intereses de Afganistán y su gente. Es un país que ha visto trágicamente generaciones de conflictos. Ahora Afganistán está inmerso en otro capítulo caótico y desesperado. Una tragedia increíble para su sufrido pueblo. Centenares de personas se desplazaron al aeropuerto de Kabul con la esperanza de huir del país. La población siente que le domina el miedo, la incerteza por el futuro y un profundo sentimiento de abandono. من نمیتونم یک لحظه حتی اشکام نگه دارم مجبورم هی تمیزشون کنم تا تونستم یه همچین ویدیویی رو بگیرم کسی به ما اهمیت نمیده و ما توی تاریخ هم میمیریم خیلی خنده دار. Un portavoz de las Naciones Unidas dijo que las mujeres y los niños constituyen aproximadamente el 80% de los casi 250.000 afganos que se han visto obligados a huir desde mayo. También advirtió que el impacto del conflicto en las mujeres y las niñas es especialmente preocupante. Este sacerdote del Bronx en Nueva York nos cuenta su experiencia de servir a 6 papas. Monseñor Hilary Franco conoció a San Juan XXIII antes de que se convirtiera en papa, cuando todavía era conocido como Angelo Giuseppe Roncalli. 6 papas después, este sacerdote del Bronx comparte algunas de sus experiencias en 6 papas, recuerdos de un hijo de la Iglesia. 6 papas, no 1, sino 6. A mi joven edad, ya puedes imaginar. He servido a estas maravillosas y extraordinarias personas, una tras otra. Han enriquecido mi vida y estoy seguro de que probablemente muchos de los lectores se enriquecerán leyendo algunas de mis anécdotas personales con estos papas. Monseñor Franco es sacerdote desde hace 66 años y dice que le resulta imposible elegir un pontífice favorito. Dice que cada uno de ellos desempeñó un papel importante en su vida, desde Juan XXIII, Pablo VI y Juan Pablo I, hasta Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco. Aunque su amistad con Juan Pablo II la recuerda especialmente bien,
La primera vez que vio a Karol Wojtyła fue en el Concilio Vaticano II, cuando el futuro papa era un joven obispo auxiliar de Cracovia. Puedes imaginar la amistad que nació entonces. Y llegó el 16 de octubre de 1978 y cuando vi la fumata bianca dije, bueno, tenemos nuevo papa. Así que cambié de dirección. Estaba dirigiéndome a casa en Villa Streets desde mi oficina y cuando lo vi dije, vaya, pues ahí está mi amigo. A partir de ahora tendré que llamarle su santidad. Monseñor Franco relata emocionado sus encuentros con otras importantes figuras en la Iglesia, como Padre Pío o la Madre Teresa. También recuerda su trabajo en el Concilio Vaticano II como experto en derecho canónico. Ahora es asesor de la misión permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas. Allí trabaja en proyectos de promoción de la paz mundial y de los derechos humanos. Ahora quiero invitarles a que compartan con nosotros una reflexión del Evangelio del día. En el Evangelio de hoy meditamos el capítulo 19 de Mateo y tenemos nosotros el encuentro de Jesús y el joven rico. Un joven que quería ganar un poco más en la vida eterna. Y por eso le pregunta, ¿qué más tiene que hacer? Jesús le dice, cumple los mandamientos. Y el joven le dice, todo eso lo he cumplido desde que era un niño. Imagínense si usted y yo pudiéramos decir eso delante del Señor, que hemos cumplido los mandamientos de la ley de Dios, seríamos felices. Pero Jesús le dice, bueno, si quieres algo más, anda, vende todo lo que tiene, repárteselo a los pobres y sígueme. Viene a mi mente la frase del Papa Francisco de la semana pasada, donde dice, no reduzcamos la fe al simple cumplimiento de los mandamientos. Está en perfecta sintonía con el Evangelio de hoy. ¿Por qué? Porque el cumplir los mandamientos de alguna forma debe de ser nuestro deber. Pero el ser generoso y dar más de nosotros mismos, renunciar a nosotros mismos para entregarnos a los demás, eso es una gracia especial. Y eso el Señor lo valora, eso el Señor lo bendice, eso el Señor lo aprecia. Porque el día que nosotros seamos capaces de renunciar a nosotros mismos para entregarnos sin reserva al reino de los cielos, ese día habremos encontrado un poco más la felicidad. Que el Señor nos dé la gracia de poder encontrar este tesoro para poder disfrutar junto a Él de su amor y su misericordia. Que así sea. Estas son las noticias más importantes de los Estados Unidos, traídas a ustedes gracias a la cortesía de La Voz de América. Miles de personas llenaron el aeropuerto de Kabul, la capital afgana, el lunes, corriendo por la pista y subiendo a los aviones en un intento desesperado de huir del país después de que los talibanes derrocaran al gobierno respaldado por Occidente. Las tropas estadounidenses hicieron disparos de advertencia mientras luchaban por gestionar la caótica evacuación. Los talibanes invadieron Kabul el domingo después de que el presidente Ashraf Ghani huyera del país, poniendo un final sorprendente a una campaña de 2 décadas en la que Estados Unidos y sus principales aliados habían tratado de transformar a Afganistán. Las fuerzas de seguridad del país, entrenadas por Occidente, colapsaron o huyeron ante una ofensiva insurgente que arrasó al país en poco más de una semana, antes de la retirada planificada de las últimas tropas estadounidenses a finales de mes. En otras informaciones, Protección Civil de Haití informó que el número de muertos a causa del sismo de 7.2 es de alrededor de 1.300 personas y los heridos se ubican en más de 5.700.
mientras las autoridades anuncian que se continúa con la búsqueda de sobrevivientes debajo de los escombros. Por último, Fred recuperó la categoría de tormenta tropical sobre el Golfo de México apenas horas antes de que Grace se debilitara a depresión tropical. Así lo informó el Centro Nacional de Huracanes en Miami. Se prevé que Fred avance sobre el Golfo antes de llegar a la costa estadounidense el lunes por la tarde. Así lo indicaron meteorólogos. Mientras la depresión tropical Grace avanzaba en la madrugada del lunes hacia la costa sur de República Dominicana, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes. Según el boletín más reciente, se anticipa que el ojo de Grace avance sobre República Dominicana y Haití el lunes y por Cuba entre martes y miércoles. Además, se proyecta que el sistema no cambie mucho en su fuerza en las próximas 48 horas. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. La Policía Nacional de Nicaragua se toma el diario La Prensa y dicen que han comenzado una investigación. Un día después de que el diario La Prensa anunció el cierre de su edición impresa, la Policía Nacional tomó la sede y anunció la apertura de una investigación en contra de la empresa y sus directivos por el supuesto delito de defraudación aduanera, lavado de dinero, bienes y activos. Pues entraron primeramente 2 patrullas, una se estacionó en el parqueo y la otra pues entró hacia adelante. Cuando quisimos entrar pues cerraron el portón y nos dijeron que no, que estaba cerrado, que no había acceso y pues nos pidieron que nos retiraran. Yo por seguridad procedí a retirar. Los periodistas denuncian que estas acciones son una clara violación a la libertad de prensa. Fíjate que hasta ayer con las declaraciones del secretario de la Junta Directiva tuvimos un poco de tranquilidad cuando refirió de que no había riesgo de desempleo y que se iban a mantener los puestos. Sin embargo, ya con esta situación de que la policía ingresó, ya hay cierta incertidumbre y cierto temor por parte de los colegas. Este jueves, el secretario de la Junta Directiva de la Prensa lamentó que el periódico más antiguo del país, fundado hace 94 años, llegó a su fin. Somos un país que quedamos sin un medio escrito en circulación. No digo que no estamos informando, pero sí un medio escrito no va a existir. Organizaciones de derechos humanos han condenado estas acciones del gobierno contra el diario La Prensa y el periodismo independiente. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. Estos 6 jóvenes salvadoreños realizarán estudios de posgrado, en doctorado y maestría en Japón. Este viernes fue presentado el primer grupo de jóvenes que realizarán estudios de posgrado y maestrías en diferentes universidades de Japón como parte del proyecto Becas para el Desarrollo de Recursos Humanos. A El Salvador con este resultado, con este estudio y contribuya a la construcción o desarrollo de El Salvador. Es nuestro deseo. Dicho proyecto es financiado por el gobierno japonés con un monto de cerca de $2 millones y ejecutado por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón y la Secretaría de Innovación. Hemos estado presentes desde la Secretaría de Innovación, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, en todo el proceso de selección, desde las universidades, la cantidad de becas que se van a otorgar, la selección de todos los becarios. Estamos muy contentos de saber más sobre las investigaciones que tienen pensadas hacer durante su estadía fuera del país. Esperamos que esto se pueda replicar también con otras personas aquí en El Salvador que tal vez no tienen esta oportunidad. Los becarios tendrán la posibilidad dentro de su etapa de estudios ampliar conocimientos en áreas como transporte y desarrollo, así como promoción industrial para la revitalización económica. Analizar la posibilidad de reactivar este puerto marítimo a fin de poder convertirlo en un centro logístico y de distribución, no solo para El Salvador. El diseño de un programa que pueda apoyar el incremento de la competitividad de las pequeñas y medianas empresas de El Salvador. Las universidades de Hiroshima, Meiji y la Internacional de Japón son los centros de educación superior donde el grupo de salvadoreños estudiarán. Para Teleprensa Canal 33, Maggie González. Nos vamos a Sudamérica, donde nos reciben nuestros hermanos de JN19 Televisión, quienes nos han preparado un reportaje especial sobre lo que acontece en el Perú. ¿Cómo están, amigos? Mi nombre es Kevin Cáceres, reportando desde el Perú para la cadena hermana ABA Televisión y JN19.
Comenzamos este informativo comentándoles que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha capacitado a miembros de la Policía Nacional para fortalecer el control de tránsito a los ciclistas. La capacitación estuvo a cargo de especialistas en seguridad vial y regulación y fue dirigido a 50 agentes de la División de Tránsito y Seguridad Vial de la Policía Nacional del Perú, con el objetivo principal de reforzar los conceptos, la labor preventiva y el control de la Ley número 30936 que reglamenta el uso de la bicicleta. Esta capacitación contó con la participación del jefe de tránsito de la Policía Nacional, coronel Mario Villacorta, y del director de Seguridad Vial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Pedro Olivares. En la primera parte del curso de capacitación se llevó a cabo el tema de movilidad urbana sostenible y cómo es que la bicicleta adquiere un rol importante en el desarrollo de las ciudades. Por otro lado, en el segundo bloque de capacitación se abordó el ámbito legal, detallando las normas de tránsito establecidas en beneficio de la seguridad de los usuarios a bordo de bicicletas. Continuando con la información, el país de Corea del Sur ha enviado más de $500 millones para la educación de los niños y adolescentes venezolanos que residen en el Perú a través de UNICEF, con el objetivo de contribuir a que niñas, niños y adolescentes venezolanos migrantes cuenten con oportunidades educativas. El embajador de Corea del Sur en Perú, Yoon Hong-ho, señaló que su país decidió realizar por segunda vez este aporte a fin de contribuir a los objetivos relacionados a la asistencia de los migrantes venezolanos que se encuentran en territorio peruano. Ana de Mendoza, representante de UNICEF, agradeció la colaboración del gobierno asiático y recordó que desde el 2020 se ha logrado beneficiar a más de 1.500 personas, entre ellas 300 niñas, 384 niños, 516 mujeres y 377 varones adultos. El apoyo logró llegar también a madres embarazadas, mujeres en periodo de lactancia, personas con habilidades diferentes y adultos mayores. Continuando con la información, en Yauyos están ofreciendo un curso de formación permanente para los sacerdotes, un curso virtual que está ofreciendo la prelatura de Yauyos, con sede episcopal que se encuentra en San Vicente de Cañete y el Centro de Estudios y Comunicación. Organizan el 22º curso de formación permanente dirigido a sacerdotes de Cañete, Perú y Latinoamérica. El evento se llevará a cabo de manera virtual desde el 23 al 25 de agosto. El tema a profundizar será el arte de predicar, la comunicación de la fe en la cultura contemporánea. A cargo del curso estará Sergio Tapia Velasco, sacerdote mexicano y profesor de la Facultad de Comunicación Institucional de la Universidad Pontificia de la Santa Cruz en Roma. Este curso está orientado a contribuir en la formación permanente y continua de los presbíteros. En esta ocasión se tratará de reflexionar sobre cómo ofrecer los contenidos de la fe de una manera atractiva y eficaz en el mundo de hoy. Esta fue toda la información que tenemos hasta el momento para ustedes. Reportó Kevin Cácea desde el Perú para la cadena hermana ABA Televisión. Permiso. Hoy el Santoral de la Iglesia nos presenta la fascinante historia de San Esteban, rey de Hungría. Conozcamos más de este personaje. Sin que nadie lo viera, se escurrió disfrazado de aldeano por una pequeña puerta lateral del palacio y se perdió en la oscuridad de las callejuelas de la ciudad de Székesfehérvár para escuchar subrepticiamente las quejas y comentarios de la población, con el fin de subsanar las injusticias y ponerse al tanto de los sufrimientos de sus súbditos pobres. Y como siempre lo hacía en sus excursiones nocturnas,
llevaba la faltriquera repleta de monedas que distribuiría equitativamente entre los menesterosos de tal forma que ninguno se fuera a casa con las manos vacías. Dado que de sus anteriores expediciones había salido indemne, se confió. Esa noche se aventuró temerariamente en el sector más sórdido de la ciudad y desembocó en una plazuela atiborrada de prostitutas e indigentes, que fueron haciéndole corrillo, y el rey Esteban I empezó a repartir el dinero. De pronto, un grupo de delincuentes que estaba cerca se abalanzó sobre él, lo derribó, le quitaron la bolsa, lo molieron a patadas hasta dejarlo inconsciente, y al cabo de un rato, el monarca recobró el conocimiento, se incorporó con la ayuda de algunos mendigos y, tambaleándose, retornó al palacio, en el que sus guardias y consejeros lo esperaban preocupados. Al verlo llegar, lo reconvinieron por su imprudencia. Entonces el maltrecho Esteban le dio gracias a Dios por permitirle sufrir un poco de lo mucho que el Salvador padeció camino de la cruz, y les dijo: aunque me vuelva a suceder lo mismo, jamás le negaré una ayuda o un favor a nadie si en mí existe la capacidad de hacerlo. Gracias a esas habituales y solitarias correrías nocturnas, el rey Esteban I se compenetró con la idiosincrasia de su pueblo y así adquirió la sapiencia suficiente para gobernar con amor y ecuanimidad a la joven e indómita Hungría. Esteban de Hungría, nacido en Esztergom en el año 975, era hijo del príncipe Gesa de Hungría, quien lideraba una federación de veleidosas tribus magiares que conspiraban permanentemente contra él, y con el fin de consolidar su poder buscó una alianza con Otón, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, quien accedió a firmar el pacto, pero con la condición de que se convirtiera al cristianismo, a lo cual accedió Gesa, y entonces San Adalberto de Praga, que desde hacía algunos años evangelizaba por la región, los bautizó a él y a su heredero Esteban, a quien desde ese momento San Adalberto le impartió una educación que comprendía matemáticas, historia, literatura, retórica, jurisprudencia, y lo instruyó en la vida de los santos, en sagradas escrituras, filosofía y teología, materias que le abrieron a Esteban la puerta a la plena devoción a la Santísima Virgen, a Jesús crucificado, a la oración, al ayuno y a la misericordia, al morir su padre en el 997. Esteban, que desde el año anterior se había casado con Gisela de Baviera, hermana del duque de Baviera Enrique II, que unos años después sería emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, ascendió al trono e inmediatamente parte de su familia y los jefes de algunas tribus vasallas intentaron derrocarlo, pero apoyado por su cuñado, sometió a sus enemigos. Así se ganó la obediencia de todos los clanes magiares que le prometieron vasallaje, fidelidad, y lo reconocieron como el primer rey de la historia de Hungría, y ese título fue legitimado por el Papa Silvestre II, quien le envió una corona especial y a San Atanasio para que éste se la ciñera oficialmente en el año 1001, como reconocimiento a la cristianización de todo el reino. A continuación, San Esteban de Hungría organizó el país en provincias y al frente de cada una puso a un conde encargado de administrarla e impartir justicia en su nombre. Promulgó sabios códigos que regulaban los diezmos, los impuestos, los deberes y obligaciones recíprocas de los señores feudales con sus vasallos y de todos ellos con la Iglesia. Dictó severas leyes que castigaban ejemplarmente la usura, el adulterio, el concubinato, el robo, el asesinato, la brujería. Creó paulatinamente varias diócesis y arquidiócesis y asimismo ordenó que por cada 10 pueblos se edificara una iglesia que por cuenta del mismo tesoro real se proveyera a los templos de libros litúrgicos, ornamentos, cálices, asientos, cuadros, imágenes, y a los feligreses les asignó la manutención del sacerdote correspondiente. Y como si fuera poco, San Esteban erigió varios santuarios marianos, entre los cuales la flamante basílica de Székesfehérvár, ciudad en la que residía el monarca, con capacidad para 9.000 personas, y concluyó el imponente monasterio benedictino de San Martín de Tours, conocido también como la abadía de Pannonhalma, que había comenzado su padre. Fundó hospitales, hospicios para ancianos, para huérfanos, para mujeres abandonadas. Abrió una amplia calzada que cruzaba Hungría, la misma
que durante varios siglos fue la ruta expedita y preferida de los romeros que peregrinaban hacia Tierra Santa, y en su recorrido instaló varios hostales en los que los viajeros, independientemente de la nacionalidad, recibían alimentación y hospedaje gratis de cuenta de San Esteban. No obstante la prosperidad y justicia que San Esteban proporcionó a su pueblo, su vida se vio ensombrecida porque su único hijo, Emérico, que era su fiel copia, incluso la iglesia lo declaró beato, y que le garantizaba la continuidad de su modelo de gobierno, falleció en una partida de caza. En los últimos años de su vida, al quedar sin heredero, San Esteban se vio inmerso en oscuras intrigas palaciegas que fueron minando su salud. Y aunque alcanzó a designar a un sobrino como su sucesor, el 16 de agosto de 1038 murió llorando y pidiéndole a Dios que protegiera a su pueblo y preservara su obra. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Esteban de Hungría que nos enseñe a administrar nuestras vidas para la gloria y honra de Dios. Para concluir nuestro noticiero, nos unimos al Papa Francisco en su intención por el mes de agosto, que es sobre la Iglesia en camino. La vocación propia de la Iglesia es evangelizar, que no es hacer proselitismo, no. La vocación es evangelizar. Más aún, la identidad de la Iglesia es evangelizar. Solo podremos renovar la Iglesia desde el discernimiento de la voluntad de Dios en nuestra vida diaria y emprendiendo una transformación guiados por el Espíritu Santo. Nuestra propia reforma como personas, esa es la transformación. Dejar que el Espíritu Santo, que es el don de Dios en nuestros corazones, nos recuerde lo que Jesús enseñó y nos ayude a ponerlo en práctica. Empecemos reformando la Iglesia con la reforma de nosotros mismos, sin ideas prefabricadas, sin prejuicios ideológicos, sin rigideces, sino avanzando a partir de una experiencia espiritual, una experiencia de oración, una experiencia de caridad, una experiencia de servicio. Sueño con una opción aún más misionera, que salga al encuentro del otro sin proselitismo y que transforme todas sus estructuras para la evangelización del mundo actual. Recordemos que la Iglesia siempre tiene dificultades, siempre tiene crisis, está viva. Las cosas vivas entran en crisis. Solo los muertos no entran en crisis. Recemos por la Iglesia para que reciba del Espíritu Santo la gracia y la fuerza para reformarse a la luz del Evangelio. Así llegamos al final de una edición más de su noticiero de ABA Televisión. Gracias por estar con nosotros. Puedes sintonizarnos las 24 horas del día en el www.abatvn.com, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, en nuestras cadenas hermanas y, como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos. Que Dios los bendiga.